Hola, muy buenas noches a todos y todas quienes nos sintonizan el día de hoy. Esta transmisión especial es con el motivo del 44 aniversario del PRT. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y pues antes de comenzar, quisiera leer algunos saludos que hemos recibido ya de camaradas y simpatizantes y personas cercanas al partido aquí en México. Antes de presentar a mis camaradas que van a hablar y a exponer el día de hoy. La compañera Maite Hernández de Tamaulipas nos dice: la lucha continúa, persistencia y resistencia. Muchas gracias, compañera. La compañera Lupita Villagrán de Tampico, Tamaulipas, nos envía saludos. Muchas gracias. Rosa María Rodríguez Mezquitic, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos combativos, camaradas. Viva el PRT. Muchas gracias, camarada. Sara Lovera, un gran abrazo, camaradas. Un gran abrazo de vuelta. Muchas gracias. Roberta Pacheco Moreno nos envía abrazos. Abrazo de vuelta. Muchas gracias. Desde Chilpancingo, Guerrero, Raúl Suárez, muchas gracias. Desde Sonora, abrazo virtual, Rosy Duarte, abrazo también. Saludos de Antonio García de León, saludos. Carmen López, feliz aniversario, abrazos, muchísimas gracias. Daniel Salazar de Monterrey, saludos, camarada, un abrazo. Desde California, al otro lado de la frontera, Andrés Ugalte y Héctor Agredano, muchas gracias, camarada, saludos y un abrazo muy grande. Bien, pues entonces, si ya estamos listos, hemos leído los saludos que nos han llegado hasta ahora de los camaradas de aquí de México. Vamos a comenzar a escuchar lo que tienen para compartirnos nuestros camaradas. Vamos a comenzar con el camarada José Martínez Cruz. Castor, adelante. Muchas gracias, camaradas, por estar aquí celebrando este 44 aniversario del PRT. El PRT surgió como parte de un ascenso de la Revolución Mundial en los años 60, lo que Ernest Mandel llamó como la dialéctica de la Revolución Mundial, donde surgieron movimientos tanto en los países llamados socialistas, en los países imperialistas, en los llamados también coloniales o semicoloniales, y al impulso, al empuje de un gran movimiento estudiantil de los años 60, particularmente en 1968, en donde también se escenificaron grandes protestas anticapitalistas, antiburocráticas en el campo llamado socialista y revoluciones anticoloniales. El 68, pues, es la cristalización en gran medida de las aspiraciones libertarias de los pueblos del mundo, y a ese influjo dirigentes, activistas, participantes de ese movimiento estudiantil se reunieron hacia las postrimerías del 68 y dieron origen a el Grupo Comunista Internacionalista, que durante varios años llevó a cabo proceso de crecimiento, de consolidación en esta perspectiva vinculada desde inicio con la Cuarta Internacional, abrevando precisamente en el marxismo revolucionario, muchos identificados como el trotskismo, pero también abrevando en las luchas en las que participaron movimientos como la Revolución Cubana, precisamente con el llamado también trotskismo, el guevarismo, que precisamente tenía esta visión similar a la perspectiva de Trotsky de la revolución permanente, de una perspectiva internacionalista. Es así como precisamente llegamos, después de uniones y unificaciones, a la constitución de la Liga Comunista Internacionalista, que fue precisamente la fusión de grupos que incluso se habían separado del Grupo Comunista Internacionalista, y la fusión con la Liga Socialista, después la división con Rojo, y un proceso de unificación de estas organizaciones que llevaron a que en 1976 precisamente
un 18 de septiembre se llevará a cabo el Congreso del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, el PRT, como sección mexicana de la Cuarta Internacional. Es importante destacar precisamente que a 44 años hay aspectos muy importantes que nos marcan políticamente como una corriente política definida, claramente asentada con sus raíces nacionales. Hay que recordar que precisamente uno de los primeros documentos aprobados por el Congreso que dieron origen a la definición política, ideológica del PRT, fue un estudio sobre la Revolución Mexicana y qué tipo de revolución se requería, es decir, analizando las condiciones sociales, históricas, culturales de nuestro país, para decir, tenemos raíces específicas que tenemos que reivindicar, apropiarnos esa lucha de emancipación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos que dieron origen a esa revolución mexicana, pero también analizando la estructura social, económica, que dio precisamente ya origen a una clase obrera importante, una clase trabajadora ya arraigada en las ciudades y que, por lo tanto, analizábamos el tipo de dinámica social que se requería para una revolución. ¿Qué tipo de revolución en México? Sobre todo había debates muy importantes acerca de el análisis del régimen que existía y a qué intereses económicos y políticos servía, es decir, un régimen bonapartista surgido de la Revolución Mexicana y que oscilaba precisamente entre el imperialismo y la burguesía nacional, entre las luchas nacionalistas y las luchas de clase, las luchas sociales, y esta perspectiva fue la que nos permitió construir un programa que claramente identificó la necesidad de nuestro pueblo por construir un gobierno obrero y campesino, adecuado a las condiciones de nuestro país, de una dependencia económica del imperialismo, al mismo tiempo de luchas nacionalistas importantes y una dinámica de transformación social que tuvo diversas fases en la historia del siglo XX y que en 1976 precisamente era como un inicio de una nueva fase. Eso es muy importante que quede asentado, porque los debates que dieron origen al PRT era claro, necesitamos un instrumento político organizado para poder construir una alternativa programática socialista asentada en las condiciones de clase existentes en nuestro país, pero también con esta visión internacionalista. Esa fue la definición que tuvimos desde el principio. Por lo tanto, no nos adscribíamos a un nacionalismo revolucionario, no nos adscribíamos a una visión del socialismo en un solo país. Abrevábamos desde el principio en la construcción de una visión internacionalista proletaria. Por esa razón es que fuimos impactados por todos esos movimientos emancipadores de los años 60 y en los años 70 se consolidaba precisamente muchos de estos movimientos. En México ya en los años 70 existían movimientos sindicales muy importantes que precisamente, entre otros, los trabajadores electricistas, los trabajadores de la tendencia democrática del SUTERM en ese tiempo, vinculados al Sindicato Mexicano de Electricistas también en una lucha común, la creación de grandes referentes de lucha unitaria de la clase trabajadora, del sindicalismo independiente, de movimientos campesinos muy importantes de recuperación de la tierra, de la lucha por llevar a cabo la culminación de la reforma agraria que permitiera precisamente dotar de tierras a los campesinos y después inclusive crear cooperativas, crear proyectos productivos, pero desde una perspectiva de unidad de los campesinos y de los trabajadores. En ese mismo periodo hay que destacar indudablemente desde el principio del PRT ya una fuente muy importante en la participación en el movimiento feminista que justamente en los años 70 se estaba expresando de manera muy importante, muy
creciente, en donde había núcleos feministas, sobre todo, en primer lugar en las universidades, es verdad, pero también crecientemente en colonias populares que vinculaban precisamente con el surgimiento de un movimiento urbano popular muy fuerte que en los años 70 se desarrolló y se crearon coordinaciones, por ejemplo, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, igual que al mismo tiempo se creaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se crearon diversas instancias y que precisamente ya en un movimiento por los derechos humanos también nos vinculábamos directamente a sectores como las doñas del Comité Eureka, que justamente surgían en 1975, un año después ya se había constituido este Comité Eureka después de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y posteriormente, a un año después de la fundación del PRT, pues la creación del Frente Nacional contra la Represión. Es decir, el PRT desde el principio también impulsó la defensa de los derechos humanos y particularmente en ese tiempo la lucha contra la represión, la lucha en defensa de la vida, de la libertad, en contra de las desapariciones forzadas, y eso me parece que es muy importante destacar. Toda la vida del PRT ha vinculado esta lucha de clases, esta perspectiva socialista, feminista, de derechos humanos de manera muy clara. Evidentemente que también se incorporaron muchos otros sectores de la sociedad, como ya dije, del movimiento urbano popular, que fue una participación muy importante, pero también incluso de los incipientes en ese momento movimientos ecologistas que después van a derivar ya mucho más en una perspectiva ecosocialista, pero en ese primer momento pues aparecían como de defensa del medio ambiente, del agua, de los ríos, en contra de la contaminación, etcétera. Entonces, me parece que esto es muy importante destacarlo. Ahora, somos muchos de los fundadores del PRT ligados directamente al movimiento estudiantil. Ahí estaban los principales dirigentes que participaron en el Consejo Nacional de Huelga, algunos, otros como activistas, y después de la lucha del 68 viene la participación del movimiento estudiantil de 1971, el halconazo, la represión. Es verdad que había diversos movimientos, por ejemplo, los movimientos armados, que muchos de ellos también en debate político, sobre todo la estrategia a desarrollar, el PRT se adscribió de manera muy clara por una organización de masas, una organización social abierta, muy importante, de construcción de cuadros de militantes. ¿Por qué? Porque asumimos una perspectiva muy clara desde el principio. Asumimos que construir un partido no es solamente un aparato, es sobre todo una esperanza organizada, una conciencia de que necesitamos transformar la realidad y por lo tanto lo personal es político, como señaló claramente el feminismo, y por lo tanto nosotros teníamos que asumir eso dentro de nuestro cambio mismo, de nuestra conciencia, transformar lo que somos. Cuando decimos que vincular la lucha con esta perspectiva amorosa hacia el conjunto de la sociedad, de relacionar el amor y la lucha por construir una nueva sociedad, significa tocar las fibras más sensibles de las personas. Y eso se logra a través de la conciencia, a través del instrumento que es un partido, que es una perspectiva no local, sino internacionalista fundamentalmente. Por eso nos vinculamos con las revoluciones centroamericanas, con las revoluciones que estaban en curso en ese momento, y esa será la siguiente parte que trataré de tocar. Quiero dejar en este momento la palabra porque también quisiéramos escuchar a ustedes en sus reflexiones, en sus comentarios y, por supuesto, a 44 años, que vive el PRT. Muchas gracias, camarada. Sí, que viva el PRT. Y pues antes de comenzar con nuestra siguiente camarada, con Melissa, me gustaría leerles más saludos que han enviado, en este caso, compañeros y compañeras de organizaciones internacionales para el PRT en su aniversario. Aldo Casas, de Herramienta Buenos Aires, Argentina, nos envía saludos. Saludos, compañero. Franz Ágora, de Perú.
Felicitaciones a las y los camaradas del PRT mexicano, sección de la Cuarta Internacional en su 44 aniversario. Nuestros saludos desde Perú. Vivan las resistencias y las respuestas anticapitalistas a escala global. Viva el PRT y la Cuarta Internacional. Viva. Muchas gracias. Chasca del Valle, Perú. Saludos, camaradas. Saludos. Ana Teresa Caetano, nuestra querida camarada desde Marsella. Un fuerte abrazo, camaradas. Un fuerte abrazo de vuelta. Eduardo Lucita de Buenos Aires. Saludos fraternales, camaradas. Muchas gracias, camaradas. Saludos. María Magdalena Muñoz Camacho, desde Jalapa, Veracruz. La lucha sigue, compañeros, y seguirá. Saludos. Saludos, camarada. Piru Getzo, País Vasco. Un fuerte abrazo. Que viva el PRT. Muchas gracias. Frida Flores, de Perú. Felicidades. Gracias. Daniel Matthews, Carmelino, de Perú. Felicitaciones, camaradas. Muchas gracias, camarada. Viva la lucha de las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Vivan los 44 años del PRT. Compañeros y compañeras militantes, simpatizantes y amigos. Largos han sido los años de lucha, bellas las victorias obtenidas, duras las derrotas a las que estamos expuestos en todo proceso revolucionario. Mirar para atrás es una obligación, mucho más en tiempos tan difíciles y sobre todo para quienes no hemos renunciado a la lucha por una sociedad basada en la solidaridad, libres de explotaciones y opresiones. Para nosotros en Ecuador, el PRT es una organización hermana con la que contamos en todo momento. Cuenten también con nosotros, hermanas y hermanos. Les extendemos nuestro abrazo en este aniversario y en las jornadas por venir. Movimiento Revolucionario de las y los Trabajadores de Ecuador, enviado por Fernando López de Cuenca, Ecuador, MRT. Muchas gracias, compañero. Un saludo. Buenas tardes, queridas y queridos camaradas del PRT. Desde Panamá, saludamos esos 44 años de esfuerzos revolucionarios cuya relevancia se destaca en la importante participación que han tenido desde el movimiento estudiantil de 1968, la lucha contra la represión y por las libertades democráticas, las candidaturas de ruptura con el sistema y con el régimen priista, el impulso a la lucha feminista y en defensa del derecho a la diversidad sexual, la participación beligerante en la lucha obrera, campesina, juvenil y magisterial. Quiero decirles que el encuentro que sostuvimos en diciembre no será el último. Hoy, concentrados en la convocatoria del Congreso Mundial por la Defensa de la Educación Pública y contra el neoliberalismo educativo, envío abrazos fraternos. José Cambra, muchas gracias. Abrazos también. Saludos al Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, PRT de México. Desde el Polo Ciudadano de Panamá, saludamos al Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de México, con motivo de su 44 aniversario de fundación. Son 44 años de luchas continuas que hilan desde las grandes movilizaciones estudiantiles de 1968, en las que compañeras y compañeros fundadores del PRT fueron partícipes y dirigentes de esa combativa juventud que enfrentó lo peor de la represión de los gobiernos priistas, pasando por la lucha contra las desapariciones forzadas que azotan a México, cuya vanguardia ha representado Rosario Ibarra, a la cual el PRT postuló a la presidencia de la República cuando tuvo su registro electoral. El apoyo a la Revolución Centroamericana en las décadas de 1970 y 1980. El respaldo consecuente a la rebelión indígena y campesina representada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, hasta las más recientes luchas por la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa, las luchas del movimiento de mujeres contra las violencias de género, los derechos de los colectivos LGBT y la defensa de los derechos conquistados por la clase trabajadora, en gran medida simbolizados en los últimos años por el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y los esfuerzos por construir una opción política del pueblo y los trabajadores. Este pequeño recuento de luchas, como también la solidaridad internacional con las causas de los movimientos populares del mundo, en particular los de América Latina y el Caribe, entre otras que se podrían mencionar, han perfilado al PRT mexicano como un referente revolucionario y socialista en este continente. Por ello, reciban un saludo revolucionario y un abrazo fraternal desde Panamá, con la certeza de que la bandera del PRT seguirá ondeando a la vanguardia hasta la victoria final. Panamá, 18 de septiembre de 2020. Muchas gracias y abrazos para todos allá. Saludos fraternos y revolucionarios al PRT en sus 44 años de vida. Movimiento Revolucionario de los Trabajadores de Ecuador, organización simpatizante de la Cuarta Internacional. En estos oscuros momentos por los que atraviesa la humanidad, por la pandemia,
las brutales agresiones neoliberales contra nuestros pueblos, el ascenso del fascismo y los gobiernos autoritarios, incluidos los populismos, las luchas de resistencia en defensa de nuestros derechos y de la vida de los pobres son nuestra tarea principal. Por otra parte, nos es indispensable mantener la memoria de las batallas dadas por nuestros pueblos y las lecciones que tenemos que aprender de ellas. Sin esta memoria, estamos condenados a repetirnos interminablemente sin poder avanzar. En estas dos tareas que nos pone delante la historia, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores en México ha estado siempre en primera línea, sosteniendo la continuidad histórica de las luchas revolucionarias, del marxismo revolucionario, de la construcción del internacionalismo proletario, del fortalecimiento de la Cuarta Internacional. Desde América Latina tuvimos de manera constante el apoyo del PRT, tanto político como organizativo, que contribuyó a mantener la continuidad de nuestras luchas, de nuestras organizaciones en medio de los avatares de la vida política, de las derrotas que sufrimos, de los triunfos que pudimos alcanzar en estos años, de las desapariciones y los reagrupamientos de la izquierda revolucionaria que ha habido. Más que en cualquier otra época de la humanidad, la necesidad de un partido revolucionario que sostenga una lucha ideológica y política con toda la claridad revolucionaria es imprescindible. Y es aquí en donde el PRT ha centrado su actuación y estamos seguras y seguros de que lo seguirá haciendo durante todo el tiempo que haga falta hasta lograr derrotar al capitalismo. De parte de quienes hacemos el MRT Ecuador, saludos fraternos y revolucionarios. Larga vida al PRT. Muchas gracias, compañeros. Vamos a dejar hasta aquí los saludos, faltan varios todavía. Vamos entonces a pasar con la participación de la camarada Melissa. Meli, por favor. Antes de eso, perdón, no se les olvide suscribirse, por favor, al canal de YouTube de Bandera Socialista y seguir la transmisión que también se encuentra desde el Facebook de Bandera Socialista y del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. Por favor, suscríbanse a la página de YouTube y también denle like a las páginas de Facebook. Ahora sí, pasamos con Melissa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Yo de entrada estoy muy contenta de esta videoconferencia, justo el día de aniversario del PRT. Como lo dijo mi camarada Alejandra y como también ya lo mencionó Castor, yo estoy muy feliz además de compartir con ella esta sesión, esta videoconferencia, justo porque pues, estamos de manteles largos en un contexto muy específico de pandemia por el COVID, pero aún ahí pues nosotros estamos como festejando nuestra historia, festejando nuestras luchas y bueno, me parece genial que en este caso Castor haya hecho un recuento histórico sobre la situación sobre la historia, porque yo estoy más interesada en centrarme en relación a lo que implica la militancia en el PRT. 44 años del PRT, asumir una militancia en una organización política que se reivindica de la izquierda revolucionaria, se convierte en un compromiso político que se vuelve un proyecto de vida. Como tal, la vida en la que en la que cada una y uno se constituirá una relación dialéctica entre nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal y toda una vida política partidaria. Creo que en este caso a mí me interesa mucho señalar como cuál es la implicación de asumir una militancia, en este caso en el PRT, para quienes, ya sea ahora, recientemente o desde su fundación, como fue el caso de Castor y que lo expresó en su exposición, puede ser visible, ¿no? Y cuál es el impacto que esta tiene en nuestras vidas. Construir al PRT ha sido desde su fundación, como lo mencionó Castor en 1976, trabajo de cada una y cada uno de sus militantes, desde donde sea que han estado y desde donde sea que hemos estado en este momento o en la historia de nuestro partido, pero también ha sido un proyecto constante, porque la construcción de un proyecto colectivo también implica la necesidad de mirarnos con otros ojos, de mirar con otros ojos la realidad en la que vivimos. Y creo que esa es una tarea que todos los días quienes militamos en el PRT tenemos y un compromiso que tenemos constante y permanentemente. Como lo decía Castor, la fundación del PRT se da a raíz de
de un periodo convulso de movilizaciones políticas y sociales, del movimiento estudiantil del 68, pero también de múltiples movimientos que posteriormente fueron emergiendo y fueron surgiendo y que fueron fortaleciendo también estas convicciones políticas de asumir no solo un activismo político, sino asumir una militancia dentro de una organización política. Asumirse como marxista revolucionario o como marxista revolucionaria en el PRT también implica una responsabilidad para con uno mismo, porque me parece que también es una responsabilidad individual la que se asume cuando hacemos un compromiso colectivo y social, pero también con la construcción de una sociedad distinta. Y esa es la apuesta que tiene el PRT. Ya lo mencionaba Castor, la transformación de este mundo caracterizado por la explotación, la desigualdad social, la opresión, la discriminación sexual, racial, social, el autoritarismo, la represión y la violencia. Ese es el mundo, esa es la sociedad en la que emerge y surge el PRT y la cual se ha puesto como tarea, como objetivo, erradicar. Nuestra apuesta por la revolución permanente busca la abolición de las clases, la instauración de un comunismo y la posibilidad de que en la colectividad nos encontremos también como individuas, como individuos. Esta apuesta, desde nuestra concepción, también implica una lucha constante de la permanencia que irradica también en el desarrollo de los hechos históricos, desde los cuales la lucha política en la que también nosotros abonamos como PRT es también parte de ese motor. Los aportes que podamos hacer en ella a la construcción de posiciones unitarias, pero a la vez tan resistentes, será fundamental. Y esto al final es tejer fino, ¿no? Creo que una de las tareas primordiales que desde el PRT nos hemos dado en el involucramiento de movimientos sociales y políticos de los sectores que tenemos es eso, tejer fino, como las feministas decimos, ¿no? O sea, ampliar y tejer ese fino de forma fina, de tal forma que nos permita encontrarnos con otras, con otros, allá de nuestros límites y nuestras propias fronteras. Creo que siempre es importante plantearnos una visión autocrítica de la realidad en la que vivimos y la forma en la que estamos construyendo orgánicamente nuestra organización. Y ya lo decía en algún momento de la historia, lo dijo Alejandra Kollontai, no basta con bueno, esto es una frase de Alejandra Kollontai, no basta la abolición de la propiedad privada y con que la mujer se incorpore a la producción es necesaria una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres. Forjar una nueva concepción del mundo y especialmente una nueva relación entre los sexos. Creo que los aportes que el feminismo y la lucha de las mujeres le ha dado también a la organización, en este caso el PRT, y que afortunadamente desde sus orígenes logramos discutir, logramos debatir y logramos acordar la incorporación de una reivindicación contra la opresión de las mujeres, una reivindicación feminista, también fortaleció de forma importante y fundamental la construcción de una política identitaria que hasta hoy en día tenemos presente, ¿no? O sea, en nombrarnos y enarbolarnos también desde nuestra historia como una de las organizaciones que fue, digamos, vanguardia en el sentido de colocar elementos nuevos, de colocar posiciones que no se habían colocado en su momento. Me parece que también es parte de nuestra historia, una historia que reivindicamos, pero también una historia que construimos, porque tampoco pretendemos ni buscamos mantenernos, digamos, estáticos o inmóviles en esos hechos históricos sin necesariamente traerlos hacia el ahora, hacia la actualidad y mantener la lucha constante de esas posiciones, ¿no? O sea, creo que no tiene sentido si lo hacemos en el sentido de la memoria, digámoslo de alguna forma, sino que también tiene que ver con cómo cada una y cada uno de nosotros, de nosotras, militamos en el PRT, mantenemos viva esa historia, ¿no? En este caso, pues la del PRT, ¿no? Y hoy vemos justamente a un movimiento feminista de mujeres emergente que arde, ¿no? Lo vemos no solo actualmente en estos momentos, en este periodo,
la Ciudad de México, sino que también lo hemos visto emerger y crecer en los últimos 5 años. Las posiciones de las mujeres, la lucha de las mujeres, está también en la defensa de los territorios y de los recursos, está también dentro de los sectores de trabajadoras en defensa y de sus derechos laborales. Está en mujeres cada vez más jóvenes que se suman a este movimiento y toman las calles. Y creo que la apuesta que al final está asumiéndose desde el feminismo hoy en día y que traen en la consigna desde hace bastantes años, radica en una apuesta por la vida, que finalmente también desde el PRT estamos reivindicando. Que busquemos construir libre y dignamente, que finalmente va a ser todas y todos, ¿no? Ponernos de acuerdo con qué es lo que estamos queriendo, qué es lo que estamos entendiendo por vida libre, por vida digna, por una sociedad sin clases, por una sociedad libre de violencia. Creo que esto es una tarea constante que tendremos y que tenemos, no solo, o que tuvieron, no solo los militantes de aquellos años 70, 80 que construyeron el PRT, sino que es una tarea que también en este año, en el 2020, tenemos y seguimos teniendo los militantes que estamos ahora pues en las filas de este partido. Y bueno, y como tareas me parece que hay como múltiples tareas que habría que señalar, que habría que colocar, que tenemos internamente también como PRT y que corresponden también al momento histórico que estamos viviendo. Agitar, educar, organizar es una tarea constante que tenemos, que asumimos en donde sea que estemos, de las formas y en la medida y en las condiciones que podamos, pero también la militancia política reconoce el trabajo que en lo privado también tiene implicaciones en lo social y lo político. Y lo social y lo político finalmente también estará interrelacionado y se condiciona mutuamente, pero a ritmos distintos, ¿no? O sea, lo social y lo político, ¿no? O sea, es una constante, me parece ahí es fundamental tener presente, no solo en el caso del PRT, sino en términos de cuál es nuestra apuesta como lucha revolucionaria a nivel de humanidad. La comprensión de esta realidad, pero también la reformulación del pensamiento son fundamentales y para la constitución de nuestras estrategias, delimitar claramente nuestras ideas, nuestras demandas, nuestros planteamientos, también devienen de la forma en la que estamos como organización organizando esta forma de pensar y que en el sentido de que le podamos dar orden, me parece que también va a ser mucho más factible tener sobre cuáles y hacia dónde estratégicamente movernos en este mundo que pues vivimos complejo y con sus cada vez mayores crisis, no necesariamente nos está logrando garantizar un movimiento revolucionario espontáneo, porque también creemos que esas condiciones se construyen y ahí están nuestras tareas políticas y militantes. Hoy sabemos que nos encontramos en una lucha ideológica y en esta lucha ideológica más vale que encontremos también nuestras alianzas, estrechemos vínculos también con los movimientos sociales y políticos, pero también que construyamos estrategias que nos coloquen en el camino de la revolución socialista, de la revolución que nosotros reivindicamos y en la que nosotras y nosotros depositamos nuestras fuerzas, nuestra energía y nuestro trabajo cotidiano para construir y consolidar este partido que es el PRT. La lucha política es una lucha por el poder y en efecto nosotras y nosotros luchamos por el poder y reivindicamos eso. Construir estrategias revolucionarias implica también una vocación de transformación de este mundo. Implica tener presente la vigencia de la revolución posible en nuestra época y de hacer lo posible por hacerla presente en el ahora. Hoy, y ya para terminar, yo diría, desde el PRT seguimos levantando nuestras banderas. Nuestra perspectiva es socialista, es revolucionaria, es feminista, es ecosocialista, es anticapitalista, antirracista, internacionalista, democrática y sexodiversa. La apuesta es construir con ingenio, me parece, es construir con creatividad y es construir con pasión, como lo dice Castor, como lo mencionó en su participación anterior a la mía. También es construir desde y con amor, ¿no? Finalmente la revolución
la apuesta por una organización política y social, creo que también deviene de un profundo amor que tenemos por encontrar formas no violentas de relacionarnos, por encontrar una forma distinta de construirlo socialmente. Y creo que ahí está uno de los mayores retos que seguimos teniendo a 44 años de la fundación del PRT. Y pues bueno, yo lo dejaría ahí, Alejandra. Pues eso. Muchas gracias, Eli, muchas gracias por todo lo que nos aportas. Pues en este día tan especial seguimos recibiendo muchos saludos, afortunadamente. Muchas gracias de verdad. Voy a continuar leyendo algunos saludos internacionales y los que nos han ido llegando aquí mientras estamos en la transmisión. Les invitamos a que, por favor, si ustedes también quieren agregar saludos, comentarios, incluso hacer algunas preguntas, las escriban en los comentarios y con mucho gusto les vamos a dar voz aquí. Voy a continuar entonces. Dice, camaradas del PRT de México, desde la Argentina, ya me perdí, perdón, desde la Argentina queremos enviarles un caluroso abrazo en este 44 aniversario de la fundación de su organización. Vivimos tiempos difíciles para quienes apostamos toda nuestra energía militante a la lucha anticapitalista y feminista. Nos encontramos transitando una crisis que golpea muy duro a nuestra clase, agrava y empeora las condiciones de vida con altas tasas de desempleo, aumento de la explotación y de la pobreza. Nuestra región viene resistiendo las salidas que se vinculan con modelos extractivistas de desarrollo que profundizan el perjuicio al ambiente y a la salud de la población, saquean territorios y refuerzan la dependencia de nuestros pueblos. Sin embargo, sabemos que seguimos en pie, que la lucha por la transformación de este sistema de raíz sigue viva y más vigente que nunca. Lo demuestra el gigantesco movimiento feminista que se levanta por todo el mundo, las recientes luchas de nuestra América contra la voracidad del capital, las luchas antirracistas en Estados Unidos que nos devuelven el oxígeno ante tanto crimen de odio. Les acercamos este saludo porque necesitamos encontrarnos en ese abrazo internacionalista, porque celebramos la persistencia revolucionaria, porque es necesaria nuestra historia de lucha para construir un futuro socialista y feminista. Corriente social y política marabunta. Muchas gracias y un abrazo fraterno. Stalin Pérez de Luchas de Venezuela. Camaradas del PRT de México, reciban nuestra fraternal felicitaciones en sus 44 años. No es un día, son muchas las horas de angustia y otros llenos de esperanzas. Esto tiene un mérito incalculable. Queremos contribuir en que vuestro tiempo invertido no sea en vano. Queremos ser parte, junto a ustedes, de que nuestro continente conquiste el socialismo. Cada vez nos satisface más tener relaciones de hermandad con ustedes. Sigan y seguiremos adelante. Viva el PRT México, vivan las luchas por el socialismo. Secretariado Nacional de Luchas de Venezuela, 18 de septiembre de 2020. Muchas gracias. Saludo de Tarcia Medeiros del PSOL de Brasil. Algunos de estos saludos, incluidos el de la camarada Tarcia, van a ser transmitidos en video en cuanto terminemos de leer los saludos que nos han sido enviados por texto. Vamos entonces a pasar a algunos que han sido enviados por aquí. Raúl Romero, sociólogo y compañero de la Red Universitaria de Anticapitalista, nos envía saludos. Muchas gracias. Sóstenes Morales del ESME y de la Nueva Central de Trabajadores, Ulises Uribe del ESME y de la Nueva Central de Trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Un saludo y un abrazo de vuelta. Aquí a nuestro chat, el camarada Jorge Escamilla desde Monterrey, viva el PRT, viva. La camarada Osmaira Loesa de Michoacán, amorosos y revolucionarios 44 años, camaradas. Gracias por todo. Muchas gracias a ti por todo, Osmaira. El camarada Javier Contreras Villaseñor, abrazos para todas y todos, queridísimos y queridísimas camaradas. Querido camarada, muchas gracias. Salvador Acosta, un saludo solidario internacionalista. Muchas gracias, camarada. Héctor David Sotomayor Castilla, combativos saludos desde la Regional de Puebla. Saludos y muchas gracias, camarada Héctor. Josefina Chávez, muchos saludos, felicidades, camaradas. Muchas gracias, Yossi, saludos de vuelta.
Saludos, mi querido Castor, de parte de todo el PRT. García Madeiros, saludos desde Brasil, camaradas. Abrazos de parte de Comuna, organización de la sección brasileña de la Cuarta Internacional. Muchas gracias, Tarcia. En un momento vemos el video que nos mandaste. Josi nos dice, hoy más que nunca la importancia del internacionalismo. Así es, Josi, muchas gracias y aquí seguimos. Lucía Lara, un gran saludo. Felicidades, camaradas, por 44 años de lucha. Muchas gracias, Lucía. Un abrazo. Raúl Prieto Martínez nos envía saludos. Muchas gracias. Rada Soami Sánchez Sánchez, saludos, compis. Muchas gracias. Josi nos manda más saludos. Muchas felicidades. Saludos, camaradas. Chela, Graciela Delgado Ramírez, felicidades, camaradas. Felicidades también, Chela. Muchas gracias. Roberto Cangas, saludos desde Juárez. Saludos hasta Juárez también. El camarada querido Andrés Lund nos dice que viva el PRT. Que viva el PRT, camarada. Roberto Cangas del PRT de Juárez nos manda más saludos todavía. Un abrazo grande, camarada. Hernán López López, arriba los pobres y explotados del mundo. Así es. Que viva el PRT, la lucha sigue, de parte de nuestra camarada Chela. Gracias, Chelita. Roberta Pacheco Moreno, saludos, un abrazo a todas y todos, muchas gracias. Isabela Millón, muchos años más, viva el PRT, SME, ANUE, OPT, NST, Nueva Central de Trabajadores. Muchas gracias y abrazos. Norma Aurora Camacho Morales, disculpen, se dicen fácil 44 años de lucha. Reciban una felicitación fraterna para Melissa, Aime y Alicia. Ay, muchas gracias. Un abrazo y agradecimiento. Que viva el PRT. Qué bonito. Cherón Moretti, muchas felicidades a las y los camaradas del PRT. Muchas gracias. Saludos. Leida López, saludos, camaradas. Saludos y un abrazo, Leida. El camarada Rafael Trujano Fermoso, un abrazo revolucionario a todas y todos nuestros camaradas desde Hermosillo, Sonora. Sarita Gaspar y Rafael Trujano Fermoso. Un abrazo muy grande y fraterno, camaradas, a ambos. Saludos. Raúl Ramírez Baena, saludos, camaradas, y larga vida al PRT. Muchas gracias, camarada. Larga vida al PRT. Y bien, pues esos son todos los saludos que hemos recibido hasta ahora. Muchas gracias a las y los camaradas y compañeras y compañeros solidarios que enviaron todos estos saludos tan bonitos. Vamos a dar paso a los saludos que nos enviaron en video. Hola camaradas, yo soy Tarcia, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Ok. Hola camaradas, soy Sharon, militante de PSOL y de la Cuarta Internacional en Brasil. Es un honor poder estar con ustedes y compartir toda una historia de militancia internacionalista, feminista, ecosocialista, con todos y todas. Y poder compartir y celebrar un día tan importante, el 44 aniversario del PRT, un partido muy, muy, muy necesario para la transformación y cambio de México y de la lucha de los trabajadores y trabajadoras por toda la patria grande. Se les envía un saludo desde el sur de Brasil y con un gran deseo por la revolución. Un gran abrazo. Se les quiere mucho. Muchas gracias. Igual, Chero. Si ya no hay más saludos en video, vamos a pasar con otro camarada muy, muy importante y muy querido que nos quiere dedicar unas palabras también en video. El camarada Luis Bonilla está por aquí. ¿No? Hola, hola, hola. 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 Hola, Luis. ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, quería agradecer la posibilidad de participar con en esta reunión, compañeros, camaradas. Son 44 años de lucha, de resistencia, pero yo soy de los que piensa que 44 años expresan una tradición de más largo aliento. El momento de fundación del PRT es un momento que recoge décadas de trayectoria de lucha del vecino, de los estudiantes, y en ese sentido
44 años es una etapa de la lucha misma que refleja el PRT. Nosotros en este último tiempo hemos estado dedicados a desarrollar una iniciativa que comenzó en una mesa de trabajo, incluso en el local del PRT, la idea de juntar mucha gente de educación de México para pensar juntos alternativas. Y bueno, de ese pensar juntos con compañeros de la CENTE, de la Coordinadora de Sindicatos universitario, con sectores de la intelectualidad, como Hugo Aboy, Lev Velázquez o Mauro Jarquín, fue creciendo la iniciativa de crear un movimiento que generó en marzo de este año, el 26 de marzo, que es la creación de lo que denominamos el Grupo de Contacto Internacional. Estos 5 meses de pandemia, 6 meses, fue dialogando de manera permanente, semana a semana, reconociendo, articulando, y bueno, hoy ese espacio que nació de esos debates que hicimos precisamente con ustedes en México, forman parte más de 100 organizaciones y federaciones del magisterio, desde Canadá hasta Argentina, pero también salta al mar de España, de Francia, de Bélgica, de Italia, de Inglaterra, de Sudáfrica, de Australia, en un proceso de articulación que es muy importante del movimiento magisterial que convocamos hace unas semanas al primer Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, que se realizará de modo virtual el 26 y 27 de este mes y que tiene como uno de sus propósitos de consolidar una plataforma, una coordinadora internacional de los y las trabajadores de la educación para continuar la ruta que ya establecieron movimientos, como bien lo dijeron las compañeras, movimientos como el movimiento feminista, el movimiento ecológico, y consideramos que en los próximos años el movimiento magisterial en la calle va a tener un nuevo protagonismo y sobre todo con una articulación de carácter internacional. Siempre con el carácter unitario de la Constitución también es revolucionaria, y bueno, que 34 años, el inicio de una nueva etapa de reavivamiento también de la organización en la lucha de clases de México. No sé si me pueda aguantar al final de las palabras que no sé si ha dado Edgar, que van a ser supuestamente, supongo, muy largas, pero quería también señalar que me siento en lo personal y como militante revolucionario muy orgulloso de compartir un camino con Castor y con Edgar, sobre todo por lo que ha sido su trayectoria general, pero más en concreto su último paso por la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, su trabajo digno, incluso su perspectiva ética con la cual se despidieron de esa tarea, siempre con un profundo compromiso con el movimiento popular. Es un honor compartir con cada uno de ustedes, con compañeros, y cada vez que yo estoy en México, soy un militante más del PRT. Gracias. Se les quiere mucho. Muchas gracias, un abrazote grande. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Bonilla. Gracias, Luis. Gracias, Bonilla. Muchísimas gracias al camarada querido Luis Bonilla de Venezuela. Un abrazo muy grande por siempre estar presente. Voy a seguir leyendo saludos. Afortunadamente nos siguen llegando. Hace un momento me faltó leer el saludo de Carolina Ledesma. Enhorabuena por el 44 aniversario. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Han seguido llegándonos más saludos, afortunadamente, de parte de la administración de la página de Bandera Socialista. Muchas felicidades, camaradas. Larga vida al PRT. El puño izquierdo en alto. Gracias. Enrique Alfredo Duarte Rodríguez. Saludos y abrazos fraternos y revolucionarios desde Hermosillo, Sonora. Que viva el PRT y la Cuarta Internacional. Que viva, camarada. Muchas gracias. Alicia, militar en un espacio político como el PRT es un enorme orgullo. Mucho amor para todas y todos. Mucho amor, Ali. Muchas gracias. Muchas felicidades, camaradas. Larga vida al PRT. Puño izquierdo en alto de parte de Leticia Padilla. Muchas gracias.
De parte de Lucía Rebeca, un saludo fraterno desde Chiapas, la lucha sigue. Muchas gracias, Rebe, que estés muy bien. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Y pues con esto terminamos lo que hemos recibido hasta ahora. Para continuar nuestra transmisión del día de hoy, continuamos con el camarada Edgar Sánchez. ¿Ya empiezo? Sí, claro. Gracias. Buenas tardes, casi ya noches, camaradas. Este 18 de septiembre se cumplen 44 años desde la fundación del PRT. El mundo entonces y ahora parecen radicalmente diferentes. Sin embargo, nosotros insistimos en que el proyecto y los propósitos del PRT de septiembre de 1976, fíjense ustedes, son vigentes, pese a las diferencias del momento. Nacimos como parte de la ola revolucionaria de 1968. El ascenso revolucionario mundial de ese año, representado por Vietnam, el Che, el Mayo 68 en Francia, la Primavera de Praga y la huelga estudiantil de julio a diciembre del 68 en México, puso claramente el paradigma socialista en la perspectiva. Para nosotros, que identificados con el ascenso mundial, nacimos ya como sección mexicana de la Cuarta Internacional, implicaba también el deslinde con el estalinismo como parte de la dinámica antiburocrática prevaleciente en el movimiento. El mundo distópico que parece abrirse hoy en medio de la pandemia y el confinamiento social impuesto para enfermos y sanos, que dificulta la movilización y concientización de las masas en las calles, parece muy lejano de la utopía socialista que el Che encarnaba con su grito de o revolución socialista o caricatura de revolución, o las consignas estudiantiles de Mayo 68, francesas, prohibido prohibir, o aquella más popular, mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución, y mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. En un mundo hoy donde se prohíbe el contacto físico, abrazos y besos, y donde en la política prevalece el pragmatismo, el adaptacionismo a la institucionalidad y a la razón de Estado o la realpolitik, donde los partidos nacen, a diferencia del que fundamos en 1976, exclusivamente para la participación electoral, y que funcionan de acuerdo a reglas y leyes establecidas por el Estado, condiciones y reglas establecidas por el Estado, hasta para definir quién es miembro de un partido y quién elige a sus direcciones partidarias, donde las condiciones para el nacimiento y desarrollo de un partido están determinadas por el dinero. Por decisión voluntaria de sus militantes, el PRT nació y vive hoy, y no por el cumplimiento de requisitos legales. No hay, por ejemplo, acta constitutiva del PRT de septiembre de 1976, porque no hubo ni notario ni fedatario oficial para atestiguar su nacimiento, ni podía haber acta, porque las y los asistentes al Congreso de Fundación lo hacíamos normalmente con nombres falsos, con seudónimos, porque fundar un partido de izquierda no era motivo de privilegio, sino de cierto riesgo en las condiciones de la época. Por supuesto que fundar un partido revolucionario no implicaba una política abstencionista. El PRT, a diferencia de otras corrientes políticas surgidas también después del 68, pero con orientación ultraizquierdista, no temió reclamar derechos políticos y electorales para la opción del socialismo revolucionario. Nuestra determinación fue criticada y atacada tanto por los reformistas, que tenían ilusiones en la apertura democrática o en la democratización del Estado, como por los ultraizquierdistas, que incluso llegaron a la violencia asesina contra nosotros y nuestros dirigentes, como Alfonso Peralta en 1977. Pero a finales del siglo, con el desfondamiento de la Unión Soviética por un lado y la ruptura del PRI, de la corriente identificada con el nacionalismo revolucionario encabezada por Cárdenas y otros viejos priistas,
opuesto al neoliberalismo, todas las corrientes organizadas provenientes de la izquierda socialista, incluso post-68, desaparecieron, pero no por la represión, se disolvieron en el marco partidario de ese nuevo reacomodo político. Solo el PRT se mantuvo independiente, convirtiéndose así en la corriente organizada de izquierda socialista más antigua en México ante la disolución de las otras históricas. Pero su continuidad no se hizo sobre una base de cerrazón dogmática y sectaria, como lo habría de hacer después del cambio de siglo algunos agrupamientos que después de la catástrofe buscan retomar las banderas de la izquierda socialista, pero con aquel defecto sectario. El PRT no adoptó posiciones sectarias frente al nuevo impulso de luchas democráticas, como la defensa del voto popular y contra los fraudes electorales del régimen, pero al mismo tiempo demostró que no subordinaba sus principios a intereses electorales o de adaptación institucional. Mostró el enfoque revolucionario frente a la institucionalidad, a diferencia de las corrientes que fueron desapareciendo por adaptarse a la institucionalidad que había que combatir debido a cálculos pragmáticos para mantener registros electorales, grupos parlamentarios, posiciones en el gobierno o financiamiento público. Explicó el PRT prácticamente la distinción entre la conquista de ciertas libertades democráticas, ciertos derechos democráticos, y subordinar esta conquista o defensa al apoyo a determinado gobierno o partido del gobierno. Incluso diferenciar entre conquistar ciertas libertades democráticas, como pudo ser en su momento el registro electoral al mismo PRT, y dar carta blanca al régimen diciendo que ya se había conquistado la democracia solamente por alguna de las libertades democráticas, fuera registros a la izquierda, fuera respeto al voto, fuera cambio de gobierno con respecto al tradicional gobierno priista, no dar carta blanca para decir que esos cambios democráticos, esas conquistas democráticas implicaban ya un cambio de régimen democrático. Porque desde el principio, y este es uno de los puntos que hay que destacar como que muestran la vigencia del planteamiento del PRT, desde el principio el PRT sostuvo la importancia de la independencia política como un proyecto proletario, como un proyecto de las clases trabajadoras en México, y donde el punto de la independencia política y la posibilidad de conquistas democráticas está determinada por la lucha de clases y no por la benevolencia desde arriba del régimen político en turno. Ya en 1976, que se había fundado el PRT, pocos meses faltaban en septiembre para el fin del gobierno de Echeverría. Ya durante el gobierno de Echeverría, que es uno de los gobiernos más tóxicos y hipócritas en el transcurso de los regímenes políticos del priismo, se planteó una disyuntiva que hoy vuelve a tener cierta resonancia. Se dijo claramente o con Echeverría o con el fascismo, con LEA, que era el acrónimo de Luis Echeverría Álvarez, LEA o el fascismo. Y Echeverría hablaba de nacionalismo, hablaba de tercermundismo, rompió en efecto con Pinochet cuando dio el golpe contra Allende, se rompieron las relaciones y luego inmediatamente empezó la práctica de la desaparición forzada en México contra militantes de izquierda, como lo estaba haciendo Pinochet en Chile, Videla en Argentina y los demás regímenes militares en Uruguay, en Brasil, en el Cono Sur. Este doble discurso, ¿no?, se acompañaba también con la idea de la apertura democrática, supuestamente, y la creación incluso, a diferencia de las condiciones en que el PRT se creó, de otros partidos, los partidos de los llamados socialistas del presidente, ¿no?, de aquellos que se decían de izquierda socialista, pero que eran partidos aliados del gobierno echeverrista. La herencia del echeverrismo, una herencia viva, porque es precisamente la de la corriente que se identificó como nacionalista antes de la llegada del neoliberalismo al PRI, mantiene también, por lo tanto, la importancia de esta lucha de la independencia política
de una corriente de la izquierda socialista revolucionaria ligada al movimiento obrero. Tenemos varios ejemplos que el tiempo no alcanza ya, aunque ahorita Luis Bonilla adelantó que iba a ser larga mi intervención, lo cual agradezco, pero tenemos varios ejemplos que no voy a detallar, de diversos momentos en la historia del PRT en estos 44 años, en que en la lucha por determinadas libertades democráticas, fueran las que fueran, no subordinamos a la institucionalidad burguesa, la institucionalidad imperante, la orientación política nuestra, y que hoy nuevamente se expresa en esta visión que empieza a ser prevaleciente en la política en México, un nuevo dualismo como el de Echeverría o el fascismo, un nuevo dualismo en donde supuestamente el mundo político se acaba entre liberales y conservadores, entre incluso maderistas y porfiristas, como dijo el otro día el presidente de la República, López Obrador, cuando criticaba el que feministas que estaban denunciando el asunto de la violación contra las mujeres hubieran pintarrajeado un cuadro de Francisco I. Madero, ¿no?, calificándolas de porfiristas, ¿no?, en un manejo superficial, incluso sobre la historia, ¿no?, porque esto no se acaba entre liberales y conservadores o entre porfiristas y maderistas, sino habría que recordárselo a Zapata, que ya con Madero en la presidencia no se subordinó a lo que le planteaba el gobierno de Madero, de dejar las armas, dejar las tierras tomadas con las armas y reclamar sus demandas, sus reclamos por la vía de la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Y obviamente Zapata no era porfirista en esta contradicción con el maderismo. Entonces, nuestra toma de posición política es vigente porque seguimos insistiendo en la independencia política de la clase trabajadora frente a cualquier partido burgués, frente al Estado burgués, incluso frente al gobierno más progresista que pudiera haber. Nos alimentamos aquí mismo del pensamiento de Trotsky, dicho precisamente en los años en que estuvo en el exilio en México, donde, haciendo autocrítica de alguna manera, sin así decirlo explícitamente, sobre la experiencia del comunismo de guerra en la Unión Soviética, dijo que en la lucha por la independencia política de los sindicatos hay que mantener esa independencia política, incluso frente a un gobierno revolucionario, pensando en el comunismo de guerra. Y por supuesto que cuando lo estaba diciendo en la experiencia del gobierno del general Cárdenas, aún suponiendo que se tratara de un gobierno revolucionario, él insistía en la necesidad de la independencia política de la clase trabajadora. Entonces, para nosotros, este es la estrella polar, ¿no?, este punto de la independencia política. No aceptamos que este punto sea visto en este dualismo entre liberales y conservadores, entre derecha o el gobierno, porque la democracia, las conquistas democráticas, como hemos visto en toda nuestra historia, son producto del empuje de la lucha de clases y no simplemente de la voluntad de un gobierno que va administrando bonapartistamente las demandas entre los diversos sectores de la sociedad, entre los diversos sectores de la clase burguesa. Se nos dice, pero hay que tomar posición política. Y nosotros decimos, sí, sí tomamos posición política, pero no aceptamos este dualismo. ¿Dónde está nuestra posición política? Nuestra toma de posición es con los movimientos sociales que luchan, continúan luchando contra la continuación del neoliberalismo. Por aún un gobierno que dice que es antineoliberal, pero que mantiene proyectos neoliberales fundamentales, como son los megaproyectos, que no se trata de otra cosa en proyectos como el de Huesca, del Plan Integral Morelos, nuevamente vigente y bajo la amenaza de que se instale la hidroeléctrica ya en diciembre, según se anunció, ¿no?, cuando todavía no está ni siquiera aclarada la muerte del compañero Samir en Morelos, ¿no?, en Huesca, contra la continuación de proyectos neoliberales como es el Tren Maya, contra el cual abiertamente, explícitamente se han manifestado los compañeros del Ejército Zapatista en Chiapas, pero también de otras comunidades indígenas en Campeche y en otras zonas por donde se proyecta pasar el Tren Maya, como los compañeros de Calakmul, contra proyectos neoliberales como
el proyecto transísmico y contra proyectos neoliberales como es la militarización de la seguridad nacional, ¿no? Con todo lo que esto trae, ¿no? Incluso el presidente dijo en su último informe, el día pasado, día primero, que la violencia había disminuido en el país. Y tenemos otros datos desde el movimiento, ¿no? Otros datos que tienen que ver con el mantenimiento al alza de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, incluso en el terreno más grave que es el del feminicidio, en donde no hay una baja, ¿no? Al contrario, esto se mantiene incluido, como se sabe, en el marco del confinamiento. Entonces, sí tomamos partido, pero tomamos partido con la izquierda anticapitalista, tomamos partido con los movimientos sociales que representan una posición distinta en la lucha contra el neoliberalismo, por la defensa de las libertades democráticas, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades originarias y las comunidades indígenas, que si lo quieren ver así, representa una tercera posición. No es la posición de la derecha, es la posición de la izquierda anticapitalista contra el neoliberalismo, contra la continuación del neoliberalismo, pero tampoco es la posición, por lo tanto, del gobierno, que como lo señaló recientemente el antiguo secretario de Semarnat, Víctor Toledo, ¿no? Está inmerso en una pugna y una pelea interna sobre cuál debe ser la orientación política del nuevo gobierno, no solamente sobre problemas ideológicos, sino incluso por intereses de clase distintos y encontrados en el propio gobierno. Por ello es que para nosotros es importante mantener esta independencia política frente a la derecha y frente al gobierno, y hacer nuestro compromiso, nuestra toma de posición política en relación a los movimientos sociales que se oponen al neoliberalismo, a la continuación del neoliberalismo, y por eso vemos con mucho optimismo. Y me gusta mucho haber oído que recibimos mensajes de camaradas nuestros del SME, del OPT, etcétera, ¿no? Porque el próximo 26 y 27 de este mes, el 26 aniversario de la desaparición de los compañeros 43 de Ayotzinapa y el 27 de la nacionalización de la industria eléctrica, al encuentro convocado por los camaradas del SME, de la Nueva Central, y donde participamos también como OPT, ¿no? A realizarse ese fin de semana para ir forjando lo que se requiere cada vez más, una alternativa, un polo alternativo independiente de lucha de los movimientos sociales contra el neoliberalismo y su continuación. La otra diferencia, rápidamente, sobre el posible mundo distópico de hoy y la utopía post-68, es sin embargo más complicado decir que hay una gran diferencia, porque vivimos la crisis de la civilización a donde ha llevado el capitalismo. Una crisis que actualiza, pero incluso te permite otra lectura sobre la famosa frase de Rosa Luxemburgo de socialismo o la barbarie. Frecuentemente se dice, en cada crisis se dice, como dijo Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, pero en realidad la frase de Rosa al inicio de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que se cumplió, pero se cumplió por la negativa, porque no triunfó la revolución socialista a nivel mundial como se proponían los bolcheviques, al quedar aislada la revolución en la Unión Soviética, y por el contrario se impuso la barbarie, pero la barbarie está desde entonces, está con la sangrienta Primera Guerra Mundial, está después con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis y del estalinismo en la Unión Soviética, y la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, planteando esto como la barbarie máxima, ¿no? Y luego todo este proceso de degradación ambiental que ha llevado hoy a esta crisis que está mostrando la crisis de la civilización burguesa toda, pero una crisis que no atañe solamente a la civilización burguesa, sino que pone ya, ahora sí, definitivamente en riesgo a la humanidad. Y por eso, entonces, la diferencia entre el mundo distópico que hoy estamos viviendo y la utopía socialista que nos animaba en septiembre del 76 no es tan grande, porque esto reivindica y da vigencia a lo que era nuestra perspectiva desde el principio anticapitalista, no solamente antineoliberal, sino anticapitalista desde septiembre de 1976 y bajo el influjo del 68. Es una perspectiva claramente de ruptura con el sistema anticapitalista que hoy tiene, obviamente, vista la crisis
civilizatoria, muchísima más vigencia y que ha permitido entenderla desde las nuevas posiciones del PRT y la Cuarta Internacional por la alimentación, el enriquecimiento de nuestro programa que hemos venido haciendo junto con la Cuarta Internacional en temas fundamentales, decisivos hoy para nuestro partido, como es el feminismo, desde el año 79 en el Congreso Mundial y en el Congreso del PRT, como es esta definición de feminismo socialista, que es claramente contra el capitalismo patriarcal, como es esta nueva definición ecosocialista, y que tiene que ver también con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y que en la actualidad está planteando claramente que en el marco de esta crisis luchamos y defendemos nuestros derechos, nuestra salud, nuestra vida, y no los intereses, las ganancias de los capitalistas. Por eso decimos que hoy, 44 años después de la fundación del PRT, la apuesta del PRT, anticapitalista, ecosocialista, feminista, antipatriarcal, sigue vigente, es de gran actualidad y continúa siendo una urgente necesidad para lograr lo que decimos en el cartel incluso que anuncia esta plática del día de hoy, la necesidad de un mundo diferente, un mundo nuevo, que es urgente y necesario, pero que significa el fin del capitalismo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Edgar. Bien, pues antes de pasar al cierre por parte de los camaradas Castor y Melissa, voy a leer más saludos que han llegado. Muchas gracias por todos los saludos que nos han enviado de antemano. Han enviado palabras muy hermosas. Les voy a pasar a dar lectura para poder terminar. Norma Estela nos dice, desde San Francisco, California, reciban abrazos fraternos para todas y todos. Nuestra lucha sigue. Muchas gracias. Rolando Mota nos dice, felicidades camaradas por estos 44 años de trabajo acompañando las luchas de las y los trabajadores, la lucha feminista y por la defensa del internacionalismo proletario. Muchas gracias, camarada. Un saludo y un abrazo. Josie nos dice, expreso mi gran reconocimiento a toda la militancia del PRT. Hoy más que nunca este proyecto nos fortalece. Y mi reconocimiento también a los camaradas fundadores de esta corriente desde 1968. Muchas gracias, Josie. Es muy genial todo lo que nos dices. Y mi reconocimiento también dice a camaradas de América Latina que nos motivan quienes nos motivan y con quienes hemos profundizado en cuanto a los retos que estamos enfrentando. Así es, también muchas gracias a todas y todos ellos. Rolando Mota nos dice también, viva el PRT, viva la Cuarta Internacional. Así es, que viva. Ferchis nos dice, saludos amorosos camaradas, es un gran orgullo militar codo a codo con todas y todos ustedes. Así es, el sentimiento es mutuo, muchas gracias. Ali nos dice de nuevo, ay, Dios mío, ya se perdió, ya. Abrazos queridas y queridos camaradas internacionalistas, viva el PRT y viva la Cuarta Internacional, que viva. Josie Chávez, de nuevo, nos dice cosas muy bonitas la Josie. Viva el PRT, viva la Cuarta Internacional. También recordamos y honramos a quienes partieron y dejaron enseñanzas colectivas que nos han enriquecido. Ellos están presentes. Así es. Todas y todos ellos están presentes. Raúl Prieto Martínez nos dice, hoy como siempre y quizás como nunca, es necesario, es indispensable la construcción y fortalecimiento de un partido de clase que reivindique a las y los trabajadores como la base de superación del sistema agónico y decadente del capitalismo. Tenemos una gran tarea que abordar. La discusión franca, pero es necesaria para refinar las herramientas para los retos del presente, el futuro de hoy. Muchas, muchas gracias y un abrazo muy grande. Jorge Tamayo Solorio nos dice, saludos y combativos 44 años. Muchas gracias, camarada. Bandera socialista de nuevo, que nos representa a todas y todos, porque amamos, luchamos, camaradas. Seguimos en pie de lucha. Abrazos a todos y todos. Así es. La camarada Chela nos dice, ¿la revolución será feminista o no será? ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Que viva la Cuarta Internacional, camaradas! Muchas gracias por todas sus palabras. Y bien, pues vamos a dar paso a Castor y a Melissa para el cierre. Muchas gracias a quienes nos han sintonizado el día de hoy. Recuerden que si no le han dado like a las páginas de Face y al Facebook de Bandera Socialista y del PRT, es buena idea que lo hagan para poder seguirnos compartiendo información por ese medio. Mucho amor para todas y todos y le damos la palabra al camarada Castor.
Pues muchas gracias, camaradas, por los saludos y por la posibilidad de intercambiar opiniones siempre. Se agradece la posibilidad de enriquecerse con las experiencias, con el cariño, con el amor, con las posibilidades de incidir en la realidad que opresiva, violenta, explotadora enfrentamos cotidianamente. Reivindicamos el derecho a la alegría, porque para la alegría hemos vivido, hemos luchado y nada ni nadie nos la quitará. Sabemos que aún en las circunstancias más difíciles, como José Ramón, que se encuentra desaparecido desde el 16 de diciembre de 1988, de miles de desaparecidos ya en nuestro país, 73,000 según el último recuento que se hizo, significa un dolor permanente para quien lo sufre, pero también para quien sus familiares, sobre todo, lo padecen cotidianamente. Para nosotros, construir una nueva sociedad implica defender plenamente los derechos de todas y de todos en el lugar donde nos encontremos. Asumir consecuentemente las convicciones que tenemos que nos marcan un rumbo, una orientación, un compromiso. Esa idea que tenemos no es abstracta, abreva profundamente en las raíces de la sociedad, porque no se puede concebir la sociedad sin un trabajo colectivo, sin el hermanamiento de las culturas, de las tradiciones, de las formas de organización social que permiten precisamente incluso que las clases sociales como emancipadoras, la clase trabajadora, el campesinado, los indígenas, las mujeres, todos los sectores de la sociedad que sufren en un determinado momento opresión o explotación, discriminación, violencia, tengan esa capacidad de unirse, de organizarse, de reivindicar un rumbo distinto al que estamos enfrentando. Eso es uno de los aspectos fundamentales que se aprenden. La conciencia no nace automáticamente. La conciencia se construye con la convicción personal de que cuando empezamos a participar políticamente, en el caso del PRT, me decía una querida camarada, después del sindicato de telefonistas, me decía, piénsale. Yo tenía como 16 años. Me dijo, piénsale, porque ese es un compromiso de toda la vida. Y yo le pensé un minuto y dije, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos vamos a comprometer a transformar esta realidad? De toda la vida, por supuesto. Porque cada instante que vivimos en este mundo, lo vivimos de manera intensa. Porque somos capaces de sentir la injusticia que afecta a tanta gente y queremos para nosotros, para los nuestros, para los que amamos, pero también para todas esas personas desconocidas, que es nuestra lealtad a los desconocidos, a todas esas personas que jamás vamos a conocer físicamente, pero que nuestro compromiso es de vida, es un compromiso vital para transformar esta realidad. Y no lo podemos hacer de manera individual, pero nadie está solo. Nadie sufre solo, nadie ama solo. Entre todas y todos podemos construir un mundo distinto. Asumirlo implica reivindicar la capacidad de amar, de luchar que tenemos en el PRT como una posibilidad de transformación. Para nosotros no es un aparato, para nosotros es una idea emancipatoria. Es la capacidad de unir nuestras voluntades, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestro programa, nuestra estrategia, nuestras tácticas, en una perspectiva global, emancipadora. Porque amamos, luchamos, porque tenemos esa paciente impaciencia para enfrentar las situaciones más adversas,
porque sabemos que lo más difícil que tenemos ante el mundo es precisamente lograr superar la indiferencia. Que la indiferencia jamás nos toque el corazón. Camaradas, viva el PRT, viva la Cuarta Internacional y a seguirla construyendo. Estos 44 años de lucha han sido fundamentales para la vida de muchas personas más allá de las que construimos el PRT y queremos que siga siendo una forma, una posibilidad de seguir construyendo con tantas organizaciones, con la OPT y con el SME y con las feministas y con los indígenas, los pueblos indígenas, los trabajadores del mundo, de la Cuarta Internacional también, para construir ese nuevo mundo que queremos todas y todos. Gracias, camaradas. Muchísimas gracias al camarada José Martínez Cruz, Castor, por todo el amor que nos da en sus palabras. Muchas, muchas gracias. Y pues ya para despedirnos vamos a pasar con el cierre de Melissa. Adelante, Meli. Sí, muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todas y a todos los que se han conectado y nos han enviado saludos. La verdad es que me ha puesto como muy contenta escuchar sus palabras leídas en voz de Alejandra. Cada una y más bien cada uno de los mensajes que nos han enviado realmente nos fortalece y nos llena de alegría a nivel personal. Yo lo comento. Justo esta es una fecha que en particular me pone feliz y compartirla con todas y todos ustedes, pues me parece mucho más satisfactorio. Y creo que justo y partiendo de todos estos saludos que llegaron a nivel nacional, a nivel internacional, muchas camaradas, muchos camaradas que de la Ciudad de México también nos han enviado sus saludos, para mí justo expresan ese partido, esa apuesta política de la cual les hemos venido hablando a lo largo de esta videoconferencia y que tiene que ver también con las implicaciones de la militancia en la vida de la gente. Justo yo intentaba y busqué señalar como enfáticamente ese tema, porque finalmente también en la militancia y en la construcción o en la coincidencia de un proyecto político, en este caso como el PRT, pues se generan también lazos y vínculos a niveles personales y que trascienden a lo político o de lo político, también trascienden al ámbito personal y me parece que en ese sentido parte de la fortaleza también de nuestra organización es eso, tener en nuestras filas, cargando nuestras banderas a mujeres, a hombres, a personas jóvenes, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, que acuerpados y acuerpadas bajo un programa político que es el PRT, bajo principios, bajo estatutos, generamos una cohesión política y social que también nos permite apostar políticamente fuera de nuestras filas. También en la medida en la que ese fortalecimiento interno el fortalecimiento de nuestras posiciones podrá ser evidente hacia afuera. Y en estos momentos, como también lo mencionaba Edgar, tan complicados, ya también lo había mencionado un poco, con el tema del coronavirus, el confinamiento, esta reconfiguración de lo social y el tránsito de muchas actividades a la virtualidad, pues estas situaciones y esta incluso transformación sobre las implicaciones de lo que es militar políticamente desde el PRT, pues también son apuestas que estamos colocando en este momento. Para mí es muy satisfactorio todo lo que ha mencionado Castor, porque me parece que a veces hemos dejado de lado toda la parte de la emoción, de la pasión, que también implica y que también tiene que ver con el militar. Un proyecto de vida, como lo decía tanto Castor como Edgar, en un proyecto revolucionario en el que creemos, en el que confiamos, en el que apostamos y que en este caso me parece que a mí, a nivel personal, a nivel político, me deja completamente satisfecha. Si bien hay una serie de cuestiones que no solo en las organizaciones políticas, sino en
en el sentido de ser seres sociales que nos desarrollamos y nos desenvolvemos en ámbitos mucho más amplios con otras personas, existe siempre la posibilidad de la discusión y el debate. Me parece que eso es una de las tareas que yo insisto nuevamente en colocar ahora, que ha sido siempre necesario, que es una tarea que por eso señalaba permanente y que nos ayuda también a consolidarnos como organización, a saber qué es lo que piensa la otra persona, a saber cuáles son las diferencias, cuáles son las coincidencias, a construir internamente nuestra política, pero también es una estrategia, es un mecanismo, es un método de organización y de construcción también hacia afuera. Edgar ya lo colocaba, nuestra apuesta sigue siendo el anticapitalismo, nuestra reivindicación sigue, desde el feminismo, sigue siendo la lucha contra el patriarcado, y en ese sentido me parece que las herramientas que se pueden encontrar en una organización política, en un partido político, a pesar de que en efecto vivimos en un mundo convulso en el que hay una serie de estigmas y estereotipos sobre lo que refiere, en lo que refiere el pensamiento hacia la organización política, los partidos, los movimientos sociales y políticos, que la apuesta de sumarnos a espacios organizados políticamente sigue siendo también un acto de resistencia contra este sistema y este mundo que cada vez más busca individualizarnos y atomizarnos y hacernos creer que no hay posibilidades de transformación, ¿no? Tener esta utopía de un mundo socialista, en efecto, nos sirve para seguir avanzando hacia adelante. Y reitero el planteamiento de mi participación anterior, que también es tarea nuestra poder, así como planteamos vigente nuestro programa político como PRT, también por consecuencia planteamos la vigencia de una revolución posible. Y nuestra tarea y nuestra responsabilidad, que fantástica, porque nos obliga a buscar alternativas, a ser creativos, insisto, en el tema de apasionarnos con esto que es la revolución, a construir propuestas que permitan hacer tangible y real en algún momento de la historia esta apuesta revolucionaria que tenemos también pues desde el PRT. Entonces, pues yo lo dejaría aquí. La verdad es que me voy como muy, muy contenta y con el corazón muy lleno de todas las palabras que nos mandaron, que nos enviaron. Sí, claro, viva el internacionalismo, viva el PRT, viva quienes formamos el PRT, porque el PRT está constituido por personas que participamos y que incidimos políticamente en un montón de espacios. Y espacios es menos importante que el otro. Entonces me parece que cada una y cada uno de nosotros, desde donde estamos, aportamos no un granito de arena, me parece que aportamos una roca gigante en este proyecto que nombramos PRT, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? PRT anticapitalista, un PRT feminista, un PRT ecosocialista, ¿no? Y que también se va construyendo en la medida en la que vamos leyendo nuestra realidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay una tarea importante y fundamental que tenemos que asumir políticamente, porque los tiempos son distintos y en efecto hay que saber generar análisis y balances que nos permitan mantener esa vigencia política de nuestro programa y de nuestros principios. Entonces, pues yo lo dejaría ahí, Alejandra, y nuevamente pues estoy también muy contenta de compartir la mesa, ahora que también se sumó Edgar, que no estaba desde el principio presente, pero también pues me siento muy llena y muy, muy satisfecha de mis camaradas, Alejandra, Castor, Edgar en este momento, ¿no? Y de todas y todos con quienes yo avanzo en este proyecto político que también, como dice Castor, es un proyecto de vida. Pues eso, felicidades para nosotras y nosotros. Gracias. Gracias. Pues sí, como bien lo dijo Castor y lo dice ahora Meli, pues tomar conciencia no tiene vuelta atrás. Sí es
algo que marca la vida y que aunque tratemos de hacer oídos sordos y en algún momento tenemos una crisis y desistimos de la militancia, es algo que no nos deja en paz porque no tiene vuelta atrás la conciencia, realmente no lo tiene y es una decisión de vida la militancia y yo estoy muy feliz y muy orgullosa de haber tomado esa decisión de vida en el PRT y con camaradas como ustedes. Es muy hermoso compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco también que me hayan dado el honor de moderar este espacio precisamente. Y pues ya para terminar, voy a leer algunos saludos que siguieron llegando al chat y a dar algunos anuncios. Muchas gracias de nuevo, camaradas. Javier Mesa Fuentes nos dice, saludos y abrazos, camaradas. Muchas gracias. Luna Morada, un fuerte abrazo desde Jalisco. Que vivan las mujeres del PRT. Muchas gracias. Que vivan las mujeres del PRT. Vivamos. Tlatoani nos dice, un placer colaborar con ustedes. Estos años, un número de 2 cifras, toda una vida de lucha porque la revolución será feminista, ecosocialista y permanente. Felicidades por estos primeros 44 años. Salud y revolución. Tlato, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Iván Ibenia nos dice, saludos. Andrés Lunda, al cierre de... Oh, cierto, bueno... Es que como el camarada Edgar Sánchez en un inicio no estaba contemplado en el programa, pues no le pregunté si iba a cerrar, discúlpenme. Edgar, ¿necesitas hacer cierre? ¿Vas a cerrar? Un minuto nada más, Ale. Okay. No, nada más por algo que no sé si lo habrá dicho al principio alguien, pero yo creo que al cumplirse 44 años, también es justo que hemos construido, como ya dijeron todos, entre todos, construimos el PRT y nuestra participación en el movimiento, pero hay que hacer un recordatorio, yo creo, a los camaradas que no solamente en forma de discurso, sino que dieron la vida en la lucha por el socialismo y en la construcción del PRT, ¿no? Especialmente en los últimos meses, parte de la pandemia, pero también otras circunstancias. Lo siento muy especialmente porque varios camaradas de mi generación han muerto en estos últimos meses, ¿no? Y son ya bastantes, ¿no? Prácticamente hace un año, Ricardo Campa, luego una muerte muy dolorosa para nosotros, de Job Rodríguez, ¿no? A nivel internacional del Chato, de Madrid, ¿no? Pero yo, como son muchos, en realidad, quisiera cerrar nada más recordando, haciendo este homenaje en los 44 años, a 3 camaradas, no que hayan muerto en los últimos meses, pero que han sido fundamentales, todo el mundo lo es, pero en la vida y en el desarrollo, la fundación, la existencia del PRT. Alfonso Peralta, asesinado en mayo de 1977, fundador y dirigente del PRT desde la época anterior del GCI, en el 78, la Facultad de Filosofía y Letras como de lucha, asesinado en 1977. Sabino Estrada Guadalupe, el primer presidente municipal del PRT, de un pueblo de mayoría indígena, náhuatl el mismo, como es Copalillo Guerrero, que es fundador también de toda la corriente del PRT en esa zona náhuatl del estado de Guerrero, y el municipio que era en ese momento el más pobre de la región, ¿no? Hemos contado con motivo de los 40 años y en diversos momentos la presencia de la camarada Yolanda Matías, que fue su compañera de vida y que actualmente es una reconocida poetisa de poesía náhuatl, precisamente, en los homenajes que hemos hecho previamente a Sabino. Hoy nuevamente hay que recordarlo, pienso yo. Y en tercer lugar, otro camarada fundamental, incluso en la orientación, en la educación política, en los últimos tiempos, los últimos años especialmente, que han sido muy difíciles políticamente, con todos los cambios ocurridos en el cambio de siglo, ¿no? Especialmente del siglo XXI, que es el camarada Guillermo Almeida, también no fallecido en los últimos meses, ya más tiempo, ¿no? Pero que ha sido fundamental en la historia reciente del partido y también en el movimiento, ¿no? En donde en sindicatos, como el SMEL, OSEM,
como en otros movimientos, se seguía periódicamente los domingos sus artículos en el periódico, en la jornada, que eran de importante orientación política y que en muchos sentidos siguen siendo para nosotros una guía, especialmente con todos sus artículos y su posición que fue expresando alrededor de las elecciones presidenciales del 2018 y el cambio de gobierno. Por ahí un camarada de Monterrey ha estado recientemente publicando lo que dijo Almeida en esos días para mostrar su vigencia. Y esto, pues también por el saludo, que supongo se leyó antes de que yo pudiera conectarme, de la camarada Anate, Ana Teresa Caetano, la compañera de vida de Almeida, que nos mandó un saludo fraternal desde Marsella, en donde reside actualmente y donde estuvo Almeida y allí falleció. Entonces quiero terminar nada más haciendo este homenaje en memoria de estos tres compañeros fundamentales en la historia del PRT: Alfonso Peralta, Sabino Estrada, Guadalupe y Guillermo Almeida. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Edgar, por tu cierre tan breve y tan concreto, y conmemorando a nuestros camaradas que ya no están, que siempre es un placer y es muy bello recordarlos, recordar el paso por el PRT de esas personas que nos dieron tantas memorias y tantas cosas tan bellas. Voy a leer un saludo más que me faltó cuando pedimos el cierre de Edgar, y ahora sí, paso a los anuncios y a terminar esta transmisión. Salvador Acosta nos dice: una vida de lucha por una revolución permanente, feminista y ecosocialista. Felicitaciones, camaradas, y a los ponentes. Muchas gracias, Salvador. Pues con esto terminamos esta sesión especial para el 44 aniversario del PRT. Antes de despedirnos, les comento que tenemos varios anuncios. Hay una movilización el día de mañana, el 19 de septiembre, aquí en la Ciudad de México. Se conmemoran 3 años del terremoto de 2017 y les invitamos a quienes estén disponibles y cerca para poder asistir a esa movilización, para acompañar a las y los compañeros de Damnificados Unidos, para acompañar a los damnificados. Es a las 16 horas de Avenida del Taller y Calzada de Tlalpan, es decir, del cruce de Avenida del Taller y Calzada de Tlalpan hacia el Zócalo. Otra invitación que les hacemos es el 26 de septiembre para acompañar a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La marcha es del Ángel al Zócalo, igual a las 16 horas. La última invitación es un meeting por los 52 años del 2 de octubre. Este año, por la situación, no habrá marcha, es decir, no se está convocando a una marcha, pero va a haber un meeting en el Zócalo igual a las 16 horas por los 52 años del 2 de octubre. Referente a eso, también queremos invitarles muy atentamente a que el próximo 1 de octubre observen, nos miren en nuestra siguiente transmisión. Esta conferencia va a ser sobre el movimiento estudiantil de 1968. Tenemos como ponentes a Ana Ignacia Rodríguez Lanacha y al camarada Edgar Sánchez, aquí presente. Y otro anuncio que andaba por acá. El Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, cierto, que es, les pedimos que por favor, en la medida de sus posibilidades y de su salud, se sumen a las acciones por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre. Hay varias cosas, estaremos por medio de las páginas del PRT, de las redes sociales del PRT, les estaremos comunicando estos anuncios que estamos haciendo aquí para que los tengan presentes, horas, fechas, lugares y todo. Y bueno, quería nada más agregar que faltó en el banner la compañera Nilis Paloma, no sé, ella está ahí, también muy importante. En cuanto a lo del 28 de septiembre, aquí en la Ciudad de México va a haber una movilización
del hemiciclo a Juárez al Zócalo a las 17 horas. Eso en el caso de la Ciudad de México, pero estaremos subiendo otras acciones a la página. También en Michoacán, el 28 de septiembre, el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, se convoca un círculo virtual de la palabra para crear antídotos narrativos por la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo. Es un espacio de escucha e intercambio en torno a nuestras historias de lucha por la autonomía de nuestro cuerpo. Eso es con las compañeras de Michoacán. Y pues creo que ahora sí es todo. Recuerden, la próxima videoconferencia es el 1 de octubre. Estaremos hablando sobre el 68 con el camarada Edgar Sánchez y la Nacha. Y pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos sintonizado. Un abrazo fraterno para todas y todos los camaradas que estuvieron aquí presentes escuchándonos y a quienes nos escuchen después. Muchas gracias. Saludos y que viva el PRT y la Cuarta Internacional. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el PRT! Mucho amor para todas y todos. Hasta la victoria siempre, camaradas. Bien, Hasta luego. Bye. Bye. Salud bien, ¿no? Sí, parece que sí, ¿verdad? No oí al Castor inicialmente.